Tarde pero sin sueño, muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Alianza Radio, donde Jesús te ama y te lo anunciamos. Queremos pedirte en esta noche que nos confirmes si tienes audio, por favor, porque estamos experimentando algunos cambios de equipo, entonces quisiéramos que nos fueras diciendo de dónde vienes, de dónde nos sintonizas más bien, para poder nosotros cerciorarnos que se está escuchando todo esto. Pero bueno, sin más preámbulos, te da la más cordial bienvenida a tu amigo y servidor, Juan Manuel Rodea, y me acompaña el día de hoy en cabina mi compañero de conducción, Andrés Felipe Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, buenas noches, bendecidas noches a todos ustedes. Bienvenidos prácticamente a este tiempo de Adviento. Bueno, saludamos a Güero SD, que nos confirma que se escucha perfecto, y pues esperemos que no haya ningún error en esta ocasión en lo que a transmisión se refiere. Esperemos que se haya corregido algunas cuestiones que sospechamos que pudiera tener Facebook. Esperemos estar en lo correcto dentro de todo y pues que siga transmitiéndose sin problemas el programa. Y en sí lo que es la cuestión de la página, pues como saben, nosotros habíamos tenido algunos problemas hace poco por la cuestión de algunos enlaces que habían retirado, por la confusión de que fuera spam. Y sin embargo, pues queremos que este proyecto que es de Dios y que queremos seguirle encomendando, pues siga adelante, ¿verdad? Todo es gracias a ustedes, gracias a que asiduamente están con nosotros. Te doy la más cordial bienvenida a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Creo que era lo que esperábamos escuchar, ¿verdad? La presentación completa después de este ajetreo en el que nos encontramos y sin embargo sabemos que a pesar de las dificultades que estamos nosotros experimentando, pues Dios mediante van a ser superadas con el contenido de calidad que pretendemos darte en este programa, desde donde Jesús te ama y te lo anunciamos, en la capital potosina, en la cabina de Nueva Alianza Radio, con quien se trabaja en coproducción de la difusión de este mismo espacio de reflexión que es para ti y para mí. Si es la primera vez que nos sintonizas, pues te ponemos en contexto de cómo es esto. Si apenas estás un poco agarrando el modo y el hilo de cómo es la dinámica, también te ponemos en contexto de cómo está funcionando. Y se trata de lo siguiente. Nosotros iniciamos con una pregunta base en un programa que transmitimos los lunes y que vamos trabajando a lo largo de la semana. En esta sesión de cierre, que es los viernes, si no tenemos algún motivo para cambiar el día de transmisión, como programa de cierre, donde ya estamos dando las conclusiones y lo que hacemos es que planteamos en un primer bloque las preguntas que se habían estado trabajando a lo largo de la semana, después de que seleccionamos algunas en nuestra casa, como diciendo, pues esta es mi pregunta favorita, la voy a agarrar, la voy a escribir en un papel o simplemente la pueden también escribir en los comentarios y nosotros la seguimos revisando. Entonces, eso nos lleva a un siguiente bloque en el cual pues tenemos pues una formación del encuadre de esa reflexión a través de las preguntas. Aquí nos apoya Andrés con el desarrollo de las mismas y en ese mismo encuadre, para después en un bloque posterior tener un panel de argumentación donde te invitamos también a ir participando y ya al final tenemos un último bloque donde tenemos pues ya una conclusión de la reflexión. Entonces, ¿estamos listos? Pues vamos entonces a encomendarnos a Dios en este momento para que la reflexión pues sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces decimos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, la pregunta de la semana la puedes ver en la descripción, de todos modos, para poder hacerlo dinámico y como debe de ser, te la recordamos. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Las preguntas complementarias que se utilizaron en la semana para reflexionar
son las siguientes. ¿Por qué la Iglesia no propone una filosofía propia? Esto confrontándolo con el numeral 49 de la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, que si tú recuerdas, habíamos estado ya previamente revisando hace 2 semanas y pues reforzando cuestiones específicas, ¿verdad? De la encíclica. Y bien, la siguiente pregunta, y que hace alusión al numeral 50, ¿en qué consiste el discernimiento crítico que nos ofrece el magisterio de la Iglesia? La siguiente sería, ¿cómo ayudan los conceptos filosóficos a entender la teología? Eso, comparándolo con el numeral 65, ¿por qué es necesaria la continuidad de la reflexión filosófica en la tradición cristiana? Numeral 86, si es que quieres apuntarlos. ¿Y por qué pudieran entrar la fe o la razón en conflicto con la libertad a propósito de alguna potencial restricción que pudiera haber en la libertad de expresión, en la libertad de desarrollo de alguna cuestión en particular en los espacios donde solemos encontrarnos? Una pregunta más que sería, ¿cuál es el paralelismo entre la vocación de María y la de la auténtica filosofía? Que esta es una analogía muy interesante que nos hace el numeral 108 de la encíclica, con el cual también cierra. También un poco ponemos en contexto lo que es la celebración del día de hoy. Hoy tenemos en el santoral a San Nicolás de Bari. Así es, tal cual nosotros podemos recordarlo, es esa persona que por su labor, por su apostolado con los niños, a propósito de las fechas que estamos celebrando, inspira a algunos personajes que nosotros pues ya conocemos, a propósito del tiempo litúrgico, que es Adviento. Por cierto, felicidades a todos los niños que ya recibieron regalos precisamente el día de hoy. exactamente los que ya recibieron regalos por adelantado. Si no, pues ya saben, a los pequeños de la familia, lo que son los hijos, lo que son los nietos, sobrinos, pues vayan los, eh, pues, ¿cómo se dice? Pues a todos los menores de edad, naturalmente, pero pues sobre todo que se les vaya esa bonita costumbre de irlos encaminando hacia las tradiciones cristianas, encauzando pues esa ilusión, esa emoción que tienen de recibir regalos, pero sobre todo que eso los lleve pues a encontrar ese gozo de los regalos que viene representando la gracia del reino, un tema que pues nos puede dar para mucho también y que yo creo que vamos a dar un adelanto del tema, ¿por qué no? ¿Qué es el objetivo de la fe, no? Y que la razón de alguna forma viene siendo como un apoyo para poder llegar a ella, ¿no? Pero en sí, que también eso nos lleve a recordar la esencia de estas fiestas y por ende, pues es buen momento para que los pequeños vayan haciendo sus cartas, pues al niño Jesús. O sea que fíjense que siendo él el rey y el que debería de venir a ser servido, pues también de alguna forma con su nacimiento viene a servir al mundo a través de la redención. Posteriormente haremos pues también un especial donde se hable del comienzo de la historia de la salvación a propósito del tiempo litúrgico. Y ahorita vamos a aterrizar esa relación en esto, ¿verdad? En recordar que pues es Jesús el motivo de la Navidad y de alguna forma también hay santos como San Nicolás, más allá de esas figuras que ya conocemos, quien nos da el sentido cristiano de esta tradición de los regalos. Entonces, Fíjate que al respecto, ajá, ahorita que tocas el sentido de Navidad y ya que empezamos como felices temporada de Adviento, o al menos una reconfortante temporada de Adviento, venía todavía ahorita reflexionando aquí por la glorieta del Parque Tangamanga y prácticamente ustedes pueden notar en cualquier plaza comercial cómo ya nos estamos preparando para la Navidad y todo el mundo nos habla de la Navidad, todas las tiendas comerciales especialmente nos hablarán de la Navidad. Saludo a nuestro amigo de Dinero Fácil, me parece ser.
Ah, Que de sí, repente está a también Uriel escuchando. González, mi estimado amigo con quien comparto también algunas cosas, pues bueno, que tienen algunos proyectos, entonces pues ellos son asiduos participantes también de la página en algunas ocasiones, son fans, de rato vamos a revisar si tienen su insignia de fan destacado, si no, pues Facebook se las va a asignar, ¿verdad? Esperando que haya de por medio esa cuestión, ¿verdad? Sí, pero bueno, sobre todo Ajá. la cuestión en cómo estamos hablando ahorita mucho de Navidad, de Navidad, de Navidad, de tener una mejor Navidad. Y creo yo que sin querer, en todos lados se nos sigue olvidando el sentido de que Navidad significa nacimiento. Entonces, Natividad, algo así, ¿verdad? nativitas, nativitas que significa nacimiento. Entonces, bueno, es una muy buena época para, no se trata tampoco de romper corazones de pequeñines, pero sí por lo menos buscar otra manera de empezar a educarlos. Si me acuerdo la próxima semana, aprovechando que vamos a estar ya cercanos al 16 de diciembre, les traigo una lectura sobre un cuento de cómo preparar un pesebre. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Sale, vale? Si no se me olvida, se los traigo la próxima No, no se te semana. va a olvidar, aquí nos van a recordar los Ok, perfecto. espectadores. Por favor, acuérdenme, este, Ok, para recomendación ahorita ahora, sobre todo ajá. si ustedes van a tener, van a preparar su pesebre, les va a gustar el cuento para cómo hacer una pequeña catequesis con los más pequeños de qué significa el pesebre. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya que estamos entrando en temas de Navidad. Claro. Algo más sobre San Nicolás y no romper corazoncitos. Sobre San Nicolás y ya esperando también recuperar lo que es el tema y que esperamos nos sirve para el encuadre y para un tanto del ejemplo de la reflexión, pues vamos a recordar cuál era el tema central. En sí la pregunta base es, ¿qué es la verdad? El contexto de la pregunta, ya que lo mencionamos, es el Evangelio de San Juan en el capítulo 18, en el verso 38. Esperemos que cuentes con una Biblia a la mano. Si no, pues puede ser a través de alguna aplicación en la celular en el celular de un conocido para que no se pierda la transmisión, naturalmente. Si no, pues puedes también repasar el programa, ¿sabes? Una vez que se publique en, en Facebook, dado ya que termine la transmisión. También vamos a publicarlo en el canal de YouTube y de ahí vamos a tratar de que esté presente también en las demás redes sociales que tenemos y que te vamos a recordar al final. Y bien, la pregunta, ¿qué es la verdad? Contexto Juan 18:38 para ayudarnos a abordar algunos capítulos de la encíclica y quizá retomar algunas otras cuestiones valiosas que pudiéramos tener, que sería, ¿por qué la iglesia no propone una filosofía propia? ¿En qué consiste el discernimiento crítico del magisterio? ¿Cómo ayudan los conceptos filosóficos a entender la teología? ¿Por qué es necesaria la continuidad de la reflexión filosófica basada en la tradición cristiana? ¿Por qué pudieran entrar la fe o la razón en conflicto con la libertad? ¿Y cuál es el paralelismo entre la vocación de María y la de la auténtica filosofía? Repetimos una vez más las preguntas, por si quieren seleccionarlas y tomar nota. Yo dijera que si quiere las vamos desglosando una por Las vamos una, porque desglosando, ¿no? Mejor para... el día de hoy, aunque es muy breve, porque también entendemos que ya son tiempos de ajetreo. Claro. Sí, para Eh, el tiempo poder optimizarlo, pues vamos entonces. sí, me gustaría tratar de tomarlas una por una. Si tú tienes una muy en especial que te gustaría compartir con nosotros esta semana, específicamente tu reflexión, agradeceremos que por favor lo hagas. O bien, si quieres, ¿por qué no? Aprovecha tu Facebook, para eso tienes tu muro. Digo, es tiempo de Claro. publicar cosas esperanzadoras, así que mejor que una reflexión propia, ¿de acuerdo? Especialmente si nos ayudan a publicar en sus muros, en algunos grupos, pues para que se vea también que realmente nuestras publicaciones son contenido de valor y que no se tomen por otra cosa. Entonces, pues, bajo ese entendido y esperando que no haya ningún inconveniente, pues sí queremos invitarte a que no es necesario transcribir la pregunta como tal, con que nos digas cuál es la cuestión que te llame la atención, sobre esa la abordamos, la trabajamos y aquí entre todos colaboramos para hacer la reflexión. Entonces, pues vamos hacia el siguiente bloque con una pequeña pausa para que podamos aclarar todas nuestras ideas. Adelante.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Tienes algún comentario? Háznoslo saber, acuérdate que estamos en confianza y todos aprendemos juntos. Y bueno, los saludos vamos a reiterarlos para Olga Melgarejo, que desde Paraguay nos está sintonizando, desde Ciudad del Este, para José Rila, que desde tierras jaliscienses está con nosotros, para Irene de Bonilla, que desde Zacatecoluca, La Paz, en El Salvador, nos está también sintonizando. Para Julio Aguilera Jiménez, que desde Tuxtla Gutiérrez, en el bello estado de Chiapas, también nos saluda. Desde República Dominicana, Josefina Guzmán. Fidel Hernández, desde Santiago de María, Usulután, El Salvador. Desde El Salvador también Cruz Giovanni. Gloria Elena Carvajal. Dios te bendiga también, hermana. Muchísimas gracias. Y pues esta enseñanza es posible gracias a todos ustedes que nos acompañan también. De Yanira Huenehuanca, que desde Chile está con nosotros. Y para Rayo Helpar, que también en Uruguay nos está sintonizando. Y bien, muchas gracias, John. Pues bueno, empezamos con la primera pregunta, que creo yo ya la hemos reflexionado en algún momento. En algún momento creo que lo llegué a comentar con Fernando Sabater. ¿Te acuerdas que teníamos una frase de la verdad? No. La verdad, la tuya, guárdatela. Y se refería a la verdad con V mayúscula. Ahí el sentido problemático de qué es la verdad. Y creo yo que el día de hoy, para cerrar sí, ¿verdad? Cerrar hoy, ¿correcto? Hoy cerramos nuestra reflexión de la Fides et Ratio. El tema más no la reflexión. Perdón, sí, cerramos nuestra reflexión de Fides et Ratio. Esperemos en algún momento más volverlo a retomar, sobre todo si ustedes lo consideran oportuno. Muy importante, el sentido de la verdad, porque ya hemos estado hablando de algunas cuestiones sobre la fe, inclusive empezábamos a cuestionarnos sobre algunas problemáticas, si ustedes recordarán, o si ustedes nos sintonizaron hacia la temporada del 2 de noviembre, o bien Fieles Difuntos, nos empezábamos a cuestionar sobre las problemáticas de nuestra fe. Y es ahí donde entonces va a tener sentido toda esta encíclica de Fides et Ratio. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo ves, Juan? Me parece, me late. Muy bien. ¿Y qué más? Y bueno, estuve recordando de manera muy específica préstame a Santo Tomás, ya que lo tienes ahí. Claro que sí. Miren que teníamos también una lectura complementaria que ojalá y que la pudieran conseguir quienes están un poco más inmersos en estas cuestiones de la filosofía. El orden del ser es una recopilación que se hace del trabajo de Santo Tomás. La verdad, batallo un poco para recordar el nombre de quien nos ayuda con... Es el profesor Manuel Garrido, que al parecer es de la Universidad de Navarra. La editorial es Tecnos. Entonces, en México fue fácil de conseguir en alguna librería. Me pueden contactar por personal para evitar un poco la publicidad, pero de alguna forma está esa opción. Ya en algún otro lugar de habla hispana, en alguna otra latitud, pudiera ser algún otro medio por el que se consiga, pero pues ustedes saben que en las plataformas de compra-venta, pues hay forma de conseguir casi cualquier título. A mí no me ha fallado. Cuando no lo he encontrado en librerías, pues ahí está. Y algunos otros títulos que también nos pueden ayudar para... Muy bien, pero bueno, entonces, el año pasado en el seminario Guadalupano Josefino tenemos una cátedra llamada Cátedra de Santo Tomás de Aquino. El año pasado precisamente estábamos reflexionando sobre la verdad, desde Santo Tomás de Aquino. Y de manera muy específica, lo que el año pasado estuvieron reflexionando los muchachos fue algo llamado posverdad. No sé si tú ya has escuchado algo de ellos. Claro que sí. No sé si ustedes hayan escuchado algo sobre el término de la posverdad. ¿Cómo ves? Entonces, en ese sentido... En castellano, ¿qué querrá decir? Es algo así como lo que ya se sabe, pero de lo que ya se sabe, lo que ahora se debería de saber, o lo que se especula, o inclusive lo que se cambia. Esa es la parte... las añadiduras. Esa es la parte complicada de la verdad, porque si se supone que ya es la verdad, y es la verdad absoluta, ¿por qué tendríamos que cambiarla? Ok. De eso estaba reflexionando. Volviendo al contexto de Juan, ¿qué, perdón? Juan 1838. Juan 1838. Saludos al al ex seminarista Fernando. Por el momento yo escuché que estaba Fernando de Capetillo, me parece, algo así. Fue el que el año pasado tomó este sentido de la posverdad. Comentaba que algunos filósofos vuelven a retomar
el apartado de Pilatos preguntándole a Jesús, quid veritas es, Quid y veritas qué es es, la ¿verdad? verdad. El filósofo agregaba de manera muy, muy curiosa que Pilatos no se lo preguntó porque quisiera saber qué es la verdad, ni porque tuviera interés en que Jesucristo respondiera, sino que fue básicamente un mero capricho de, y, pues, ¿qué es la verdad? ¿Qué ¿Qué podemos es la decir? ¿Qué verdad, podemos verdad? decir la verdad si realmente pues, no podemos decir nada? O sea, decir todo de la verdad es decir nada. Y aún así lo que tú me respondieras, pues no tendrá sentido que me lo contestes, dado que, pues, ¿qué es Pues la ahí verdad? hasta nos iríamos con el dilema clásico que se ve en otros contextos de que es todo o nada, ¿verdad? O sea que realmente se pudiera decir que la verdad en algún sentido pues tiene un precio, ¿no? ¿Correcto? Pues de hecho por eso habíamos en ese café filosófico donde nos acompañaron dos apologistas a quienes mandamos saludos también, que eran pues nuestra amiga Betty, nuestro amigo Jesús Rangel y que se hablaba específicamente de la fe como tal y por sí sola como una virtud, y ya desde ella se empezaba a ver tintes de lo religada que está hacia la razón, hacia la cordura. Y es que esa discrepancia, ese dilema que a veces no sé qué tan necesario sea en estos tiempos que exista esa pues dicotomía, pues nosotros la vemos en algunas cuestiones de que quizá no estamos dispuestos a escuchar alguna situación porque nos incomoda a nuestra forma de vida, a nuestra forma de pensar, a la forma en la que nos relacionamos inclusive, y eso pudiera derivar en restricciones. Y dicho, fíjate que yo recuerdo a un filósofo que tú has de conocer hasta mejor que yo y que algunos de los que están acompañándonos, Karl Popper, Ah, saludos, sobre... Carpo. Ah, no, perdón. No, ya creo que ya en paz descansa, ¿verdad? O bueno, Sí, creo que que no, Dios lo no tenga recuerdo, donde no debe de recuerdo. estar. Dijera Miguel Unamuno en Ajá, me parece que es el postcrédito, ahorita ya se me olvidó cómo se llama, pues crédito, postcrédito, no, no es postcrédito, el epílogo, el el epílogo. epílogo de Niebla, dice, y entonces ahora descansa donde fíjense, hablando de verdad y hablando Ay. de filosofía, este, que esté ahí donde la lógica absoluta descansa. Y ahorita lo apuntamos bien. Donde la lógica absoluta descansa. Sabias palabras. De Hasta lo Miguel Unamuno. enmarcaría, de hecho, de Miguel de Unamuno. Pero fíjate que, regresando a Popper, creo que hay una, no sé si sea postulado, premisa, cómo llamarlo, pero habla de la tolerancia de los intolerantes, ¿no? Sí, es uno de los textos que tengo por ahí en mi lista de pendientes. Pero ¿cómo se vincularía con esa pregunta del conflicto en el que pudiera Eh, entrar la fe y la razón con la libertad y el precio que se tiene que pagar mm, por una de ellas? Porque hasta hablaríamos de sacrificar una de las tres por las otras o... va por ahí la reflexión. Se las voy a dejar en pendiente porque les tengo, ahora Juan me pidió que termináramos otra vez esta idea de Igual y café nada más para filosófico. salir de la duda, no sé si... No, vamos a tener que resolver más adelante. Hay un numeral de la Fides et Ratio que nos podría ayudar Ajá. mucho en esta cuestión sobre entonces qué hemos de elegir. Porque inclusive lo que hoy me interesa tratar de cerrar son algunos postulados filosóficos que Fides y Ratio nos dicen que se presentan como verdades, pero debemos de tener cuidado porque en realidad podría no serlo. Es más, no sé si alcanzaste a ver la última publicación que te hice. No, Bueno, entonces Ajá. ahí ya la checaremos y se las paso al rato en Facebook, ya para apagar las luces e irnos. Pero bueno, eso será ya de resumen ahora que ¿Qué nos... hemos de elegir? ¿De casualidad te acuerdas del numeral de la encíclica? el numeral de la encíclica sobre qué hemos de elegir, déjenme ver para O que el capítulo de al menos si ya ahorita lo... veamos. Me parece que es el 103. El 103 con eso. El 103, es el numeral 103. Si quieren irse adelantando, es una muy buena aportación de la Fides Ratio sobre qué hemos de elegir en estas verdades o posverdades o declinaciones inclusive sobre nuestras decisiones, que inclusive actualmente creo que la Iglesia Católica es lo que está viviendo mucho. ¿Qué han de elegir entre la Iglesia Católica? Pues es el dilema de nuestros días, ¿no? Sí, de hecho les tengo unos dilemas bastante interesantes, así que vamos a Ay, darle prisa caray. a esto porque si no, no se van a llevar tarea.
Y nos interesa que nos se lleven tarea porque ya prácticamente todos están de vacaciones y vamos a tener bastante tiempo de descansar, ¿de acuerdo? Si no, nos las podemos dar en algunos ratitos y espacios. Sí, si no, luego en se el las llevan. tráfico, a propósito de lo que es el tema de nuestro programa, porque pues algunos han de saber que la referencia es esa no tan vieja práctica de en el transcurso de la oficina hacia la casa, desde la oficina o desde la escuela hacia la casa, pues tenemos esa parte, ¿verdad? De esperar un poco a que el tráfico disminuya en las grandes ciudades o medianas como este lugar donde vivimos, que pues es una ciudad no muy grande, pero ya industrial y que complica a veces algunos trayectos. Entonces, pues ya, estamos hablando de que mientras nos estamos trasladando, pues podemos tener a solas pues esas cavilaciones, aparte de estar orando, aparte de estar pues meditando la palabra, meditando el magisterio, recordando un poco pues la indicación de Josué, ¿verdad? De que medita mi palabra día y noche. Ya después veremos lo que son los versículos respectivos, pero pues les parece si entonces pasamos al siguiente bloque para poder asimilar todo lo que estamos reflexionando. Bueno, pues adelante. Bueno, ya nada más, una pregunta bastante interesante que nos va a servir mucho para este siguiente bloque es, ¿por qué la Iglesia Católica no propone sus filosofías propias? No, perdón, ¿por qué la Iglesia no propone una filosofía propia? Numeral 49. Por si gustan revisarlo, nos va a dar muchísima luz en el siguiente apartado, ¿correcto? Les ponemos un ratito de musiquita para que le den otro buen sorbo al café, porque de verdad ya son noches cansadas, y si ustedes van saliendo del trabajo, pues qué mejor que un cafecito, una agüita, un tecito, o algo que sea de su agrado, para poder respirar y poder reflexionar a gusto. No se les olvide que esperamos también sus reflexiones, ¿eh? Que no se nos pase. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Tienes algún comentario? ¿Alguna reflexión? Pues bueno, mientras tanto vamos a mandar saludos. Pues ya ahorita Güeroset nos está diciendo desde dónde nos sintoniza, que es desde Valle de Bravo, en el bello Estado de México. Para Guadalupe Ochoa, que también es fan destacada, que nos saluda desde California. Te mandamos muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Para Gloria Vera, que nos sintoniza desde Ecuador. Dios te bendiga también, hermana. Y para Natalia Benítez Huerta. Entonces, pues bueno, vamos ahora sí a la parte de la argumentación, amigo, para que nos digas ahí. Híjole, bueno, vámonos. Bueno, si se quedan con muchas dudas filosóficas, yo les propongo que ya no demos recordatorios maternales en el tráfico. De hoy en adelante mejor lancemos improperios filosóficos. Entonces, si alguien... ¡Ay, caray! Si alguien se te cierra de hoy en adelante, mejor, en lugar de hacerlo, mejor lánzales preguntas filosóficas, como la siguiente. ¿Qué da sentido a nuestra fe? Y a ver, ¿qué cara se te queda viendo? Órale. En esas al menos se queda reflexionando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces... De hecho, es una buena observación. La primera del día de hoy, porque insisto, estas preguntas me parecieron muy interesantes, porque la Fides... Tantito, ¿un improperio no es un insulto? No, perdón, no, los no son necesariamente insultos, son como que preguntas de por qué haces este tipo de cosas. Ya. De hecho, si ustedes recuerdan... Puede ser un insulto, pero a la ignorancia, ¿verdad? O a la... Tal vez. A la necedad de permanecer en la ignorancia, que a propósito que como dice San Agustín, errar es humano y perseverar en el error es diabólico, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, la primera pregunta va en relación a varias ramas filosóficas que propone la Fides Ratio. La primera es muy interesante. Es el numeral 87
Y San Juan Pablo II nos habla del eclecticismo. Ay, Ya caray. nos meteremos en problemas y no ni ahondaremos mucho en el tema, pero primero, la pregunta es, ¿qué da sentido a nuestra fe, Juan Manuel? ¿Qué da sentido nuestra fe? Pues creo que es una pregunta fácil de responder, pero quizá a lo mejor en la práctica es difícil de asimilar, ¿no? Que tenemos un principio, tenemos el principio de todo y tenemos pues un final que, como bien decías, habíamos hablado de que en este plano pues es el final de nuestra vida, la muerte, pero que pudiéramos también conocer como el fin de nosotros como creación, como personas humanas, y que viene siendo pues el mismo, y que si bien sabemos que Dios en varias partes de la escritura se manifiesta tanto como el principio como el final, dado aquello que dice yo soy el alfa y yo soy el omega, pues nuestro fin último es Dios a propósito de esas 5 vías, ¿no? Exactamente. Digo, ya para si estamos batallando en temas de fe nosotros mismos o alguna persona con quien estamos dialogando y que por caridad pues nos gustaría inducir a la fe, acompañarlo pues en ese camino, pues es como habíamos dicho, pues prácticamente esas vías filosóficas nos pueden ayudar a que esa persona a través del razonamiento pueda ir abriéndose poco a poco hacia la parte de la fe, ¿no? Y es un método filosófico el que desarrollan los padres de la iglesia, la cuestión de las 5 vías o algunos otros, y sin embargo, muy a pesar de eso, nos está diciendo la encíclica que la iglesia no está casada con ningún método, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es esto posible? Como para que pueda ser también capaz de posicionarse frente a esas ideologías y a esas filosofías que vienen siendo pues el caballo de batalla de esa posverdad que dices Exactamente. y que a fin de cuentas pues viene siendo pues una amenaza para la fe más que nada por aquello de que sea mm, pues un obstáculo para que pudiéramos acceder a esa verdad y que Ujú. viene siendo a lo mejor la parte difícil de asimilar de esa pregunta que estamos haciéndonos, ¿no? Exactamente, va por ahí la idea. ¿Cómo sería entonces ahí la... Básicamente, lo que dice San Juan Pablo II es lo siguiente. Todos tenemos que dar razón de nuestra fe, inclusive por eso estamos con la problemática de qué es la verdad. Y generalmente nosotros cuando damos razones de nuestra fe, tenemos que aludir a las Sagradas Escrituras. La cuestión con las Sagradas Escrituras desde el eclecticismo Ajá. es que podemos dar prácticamente o quedarnos en el sentido muy específicamente de que eso dice la Sagrada Escritura y nunca llegamos al historicismo. El historicismo es, ok, esto dice la Ah, Sagrada ya. Escritura, pero también esto se está diciendo bajo un contexto y bajo una idea. Esto un poquito en relación a lo que me decía, me parece que Jesús Loera, saludos a Jesús Loera al seminario Guadalupano Josefino, que me estaba platicando que leyó un libro de teología, nunca me dijo qué libro, en donde estaba hablando sobre por qué Dios se veía normalmente tan violento en el Antiguo Testamento. Y me dice, hasta que estuve leyendo Tanto que lo eso, dicen sí, los ateos, los exactamente, ajá. inclusive volviendo al eclecticismo, el eclecticismo en el apartado de Éxodo, con la cuestión de los ídolos, pasaría mucho esta cuestión de que, ya ven, ustedes son unos adoradores. No, espérate. Esa cita está dada también bajo un contexto. Ujú. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de no ser nada más eclécticos. O sea, sí tenemos que dar sentido a nuestra fe, pero nuestra fe también en este sentido es una fe contextual. Fíjate que un término que a lo mejor tú pudieras ayudarnos a desarrollar mejor a propósito de esa ruptura que dices, así tal cual lo llama hermenéutica de ruptura, que quiero entender que se trata de la interpretación, sea de la escritura, sea de documentos del magisterio, sea de cualquier enseñanza que nos dé la iglesia, pero ese término yo se lo escuché una vez al padre Santiago Martín, si no me equivoco, una vez que estaba hablando sobre Amoris Leticia. Uh No -huh. entraría en la cuestión del ejemplo específico por razones de que tenemos que dar un enfoque hacia la reflexión del día de hoy, pero yo aquí lo asociaría por esta cuestión que dices de que
No estoy familiarizado con este término, pero de alguna forma le veo relación con una de las propuestas que tiene la teología protestante, que son las cinco solas famosas, pero una de ellas que es la sola escritura. Entonces, digamos que de alguna forma están en la misma línea, ¿no? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue después? Exactamente. ¿Cuál se deriva de cuál? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta forma de pensar en la sociedad actual y que pudieran estarnos haciendo ruido? Exactamente, va por ahí el sentido. Entonces, ¿Cómo vamos, sería ahí el asunto? pues básicamente es eso, o sea, no podemos quedarnos solamente con la escritura, porque recuerden que hay algunos pasajes que si los sacamos totalmente de contexto, este, terminan diciendo algunas otras cosas. El mejor ejemplo, hay por ahí un meme en internet que dice, cuando te digan, ¿qué haría Jesús? Recuerda que también tomar un látigo y cortearlos a todos es válido. Entonces, Ok. exactamente, o sea, para poner un ejemplo muy drástico, una reducción al absurdo, precisamente, Ajá. sería ese sería un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Ah, pues Jesús, también tomó un látigo y los correteó Pues a si alguien todos. está haciendo algún desfiguro en la misma iglesia, pues tener el valor de decirle, no, oye, sabes que pues esto no se hace, vente y vamos y pues tratar de hacerlo de la forma correcta, ¿no? Porque podemos caer en el error de no decirles nada y pues también la misma gente que a lo mejor ni siquiera familiarizada está con la vida de la iglesia te dice, es que cómo eres malo, cómo tratas así a la gente, que no sé qué, es que esa persona estaba mal de sus facultades. No, o sea, realmente se está hablando de tener pues una preservación de lo que es el patrimonio físico como tal. Yo me acuerdo de precisamente a propósito de ese pasaje bíblico que se hace alusión a uno de los profetas. Es que el celo de tu casa me consume. Y esto pues no solamente aplicado a lo que son los espacios físicos, sino a lo que es la verdad misma y creo que a propósito y un poco en línea con esta propuesta de Popper, ¿no? De la tolerancia de los Ujú. intolerantes. Entonces, pues se tiende ahorita mucho a hablar Que de bueno, ahorita lo vemos libertad, en el numeral 103. Yo ajá, dijera que pero realmente vemos de parte de algunas personas con las que compartimos que hay cierto hermetismo, cierto rechazo hacia esta cuestión de fe, esta pues percepción equivocada de que la fe y la razón están peleadas, pero ¿hasta dónde vamos a realmente dejar que esta luz brille, verdad? Y cómo pudiéramos nosotros manejarlo. pues yo insisto, por el momento así le dejamos por hoy esa reflexión, porque todavía nos faltan uno, dos, nos faltan tres numerales y el tiempo apremia. Igual y cómo lo conectarías con lo que tienes más o menos Yo pensado en digo que mente. sigamos con los numerales y ahorita te vas a dar cuenta Ajá. cómo se van a conectar todos. A ver, a ¿De ver, a ver. acuerdo? Sí, sí, Ponemos tú atención, a ver. tranquilo, tú tranquilo. Por eso te digo, pues, vamos a seguir y A ahorita ver. vas a ver. Bueno, siguiente pregunta. Esta está interesantísima. Yo creo que hoy con esta tenemos más que suficiente para tener insomnio. Y yo creo que no, Ay, yo creo que no deberíamos darle la respuesta y que vayan a checar el numeral 102, repito, numeral 102, Fides et Ratio. Dice así la pregunta: ¿qué debe promover la iglesia? ¿El anuncio del evangelio o la dignidad del hombre? no hay Yo ahí digo que ahí un. nos vayamos y No, yo a ver digo. cómo les va. Yo digo que no se puede una cosa por otra. Yo creo que van ligadas, ¿no? Digo, a lo mejor estoy spoileando, la verdad, pero No sé, alguien por ahí que quiera ayudarnos o de una vez les ayudamos. ¿Qué dices, Juan Manuel? pues a lo mejor un adelanto, ¿no? Digo, también para que no nos vayamos pues con las manos vacías. Está bien, Ajá, bueno, bueno, ok. bueno. Sí, porque sí, les digo, esta pregunta se me hizo interesantísimo. Ahí sí yo les dijera, y les sugiero mucho que lean el numeral 102. No recuerdo si en Católicos, hay otra página que seguimos mucho, Juan Manuel, ¿no te acuerdas tú? Si fue Católico, aprendiendo a debatir católicos contra, y ya no digo lo demás, porque si no luego se Mm, enojan. no la recuerdo, no lo ubico, No pero recuerdo bien en alguna de las páginas que por ahí Juan Manuel me ha unido. después pasamos créditos a quien los requiera. Sí, Sí. y, y se llegó a mucho, inclusive esta semana con la familia Levarón.
un caso Por polémico, eso así les es. digo, ahorita con todo esto que está pasando, esta pregunta se me hace fundamental. Vuelvo a decir, ¿qué debe promover la iglesia? ¿El anuncio del evangelio o la dignidad del hombre? Yo lo único que les puedo adelantar es que es una pregunta truqueada. Estoy haciendo una falacia de falso dilema. Ok. ¿Sale, vale? Si ustedes tienen la respuesta, si van a numerar 102 y ya luego nos quieren mandar un mensaje, oye, yo tengo esta idea, más o menos, estaría muy bien, pero yo insisto, esa pregunta se me hace importantísima. No recuerdo exactamente si tenía que ver con alguna doctrina, no tenía que ver con ninguna doctrina, tenía que ver con el sentido de por qué la iglesia no toma una filosofía como tal. A lo mejor por su procedencia, ¿no? Sí, Porque exactamente. puede ser algo que yo esté llegando a la conclusión a través, pues sí, de ese regalo que me hace Dios que es esa capacidad de pensar. Está pensada para que nosotros llevemos a Dios, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que somos criaturas y que está limitada y es por eso que puede tomar un camino diferente. Y creo que la escritura es clara en ese aspecto. Nos da el ejemplo de Pedro, bien habíamos dicho en el programa pasado, esperando que si no hubo oportunidad de que se reprodujera al momento de descargar el video, porque pues de hecho se habló un poquito el lunes, nada más que sí hubo algunos detalles con eso, algunas complicaciones, pero habíamos tomado el ejemplo de Pedro en Mateo 16:23, donde le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los pensamientos del hombre. Pero aquí, si nosotros nos vamos a otra parte de la escritura, para no andar mal viajándonos y andar haciendo especulaciones en las que caen a veces los protestantes, no, es que no puede ser el primer papa porque se equivoca y que después el mismo Jesús le dice Satanás y que no sé qué, siendo que instantes antes había dicho, aquello que tú estás diciendo no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y que es una forma a la mejor de definir el dogma de la infalibilidad ex cátedra del Papa, ¿no? Digo, ¿Correcto? a propósito de ese contexto donde escuché el padre Santiago Martín y de que es bastante criticado el Papa Francisco, de que es progre, de que es no sé qué y de que es hasta comunista, he escuchado yo en algunas ocasiones y contextos, por algunas interpretaciones sesgadas de alguna publicación que él tiene, como alguna encíclica, alguna exhortación, y realmente, como bien me había dicho alguna religioso de la Hermandad de Discípulos de Jesús, que no podemos tomar una parte del magisterio aislada porque incurriríamos pues en este error de pensamiento, ¿verdad? Y es que creo que va en la línea a propósito de la parte del paralelismo, que antes de que se me olvide conectarlo, con Isaías 55:8, donde hace mención precisamente de eso, tal cual, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Muy bien. Y eso Ujú. me va a conectar a la siguiente pregunta. Inclusive yo creo que Juan Pablo II tenía toda esa intención. El numeral 103. Esta pregunta es la que tú me estás preguntando de Popper. Ojo. Las múltiples buenas intenciones o buenos deseos se convierten en verdad. Y eso en sentido del pragmatismo. Mm, pues Otra estaríamos, vez, ajá, las sí, sí. múltiples buenas intenciones o múltiples buenos deseos se convierten en verdad. Pero no sería porque yo lo diga, sino porque más bien está correspondiéndose con algún valor, ¿no? Yo entiendo que Ah, es por ese lado. va a ir por ese lado. Fíjese bien, Juan Manuel nos estaba preguntando sobre este sentido de los tolerantes y los intolerantes. El pragmatismo, creo yo, y lo comenta de manera muy específica Juan Pablo II, en relación al voto y el voto ético. Eh, México actualmente, y creo que en esta semana han estado muy activos, sobre todo en Twitter con Hidalgo, si mal no recuerdo. Con Hidalgo. Con Hidalgo han Sí, estado digo, muy, sin muy entrar en activos. tema de partidos ni nada, Sí, pero vamos a ser sinceros, estamos pasando una crisis política por la cuestión de que pues tenemos una presión enorme en varios estados, en toda la República, para la despenalización de ese acto que ya sabemos cuál es y que atenta contra la vida desde la concepción, sin hacer más preámbulo de ello.
dado que pues también por eso hacíamos también el llamado de ir a ver inesperado, de reflexionar en esta cuestión de la defensa de la vida y la familia, muy en su momento vamos a irlo desglosando y retomando, porque pues es parte de esa vida de fe, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo para la cuestión de ese pragmatismo, ¿no? De que se está apelando a la libertad de elección, hacia la integridad de la mujer, a propósito de esas canciones que se vuelven virales De y que, hecho, de hecho se está apelando a ajá, los buenos deseos, ¿eh? O sea, sí, fíjense, por eso les digo, fíjense bien, se está apelando a los buenos deseos de decir, es que consideramos todos que es bueno lo que vamos a hacer. Y por eso Juan Pablo II habla mucho y habla muy fuerte en cuestiones éticas. Una cosa es lo que decimos que debería ser bueno y otra cosa es realmente lo que es bueno. Por eso ya, por este sentido del pragmatismo. O esta cuestión de que es que una inmensa mayoría está de acuerdo. Esa es también una problemática del pragmatismo y eso también deberíamos tener ujú. cuidado nosotros como católicos. Ojo con eso. Una cosa es que muchos puedan estar de acuerdo y otra cosa que eso de lo que estamos de acuerdo sea verdad. Ahí está una propuesta bíblica, ¿verdad? No, promesa bíblica, espero que se entienda la referencia. Todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Ya, Exactamente. ya a ustedes ya bueno, les tocará ver el versículo respectivo y saber, pues, cuál es el sentido y poner atención ante esta cuestión, ¿verdad? A propósito de la interpretación aislada y de algunas palabras como tal, sin ver lo demás. Muy bien. Y ya para terminar al menos esta reflexión, y específicamente mucho por los tiempos navideños que estamos por vivir. Si los cristianos debemos gozarnos o alegrarnos, como ustedes consideren importante, porque la doctrina hedonista es contraria a la fe. Ok, bueno, entonces hasta aquí, ¿les parece si tomamos un breve receso antes de pasar a las conclusiones, que esperamos no sean muy largas? Pues bueno, vamos entonces para allá. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Bueno, para poder hacer la conclusión, pues lo más concisa posible, vamos a limitarnos a decir que agradecemos a las personas que se han unido a la transmisión y que nos acompañan. A propósito de todos los saludos, vamos a hacerlo un poco más general. Y pues si acaso, nada más brevemente para Ángel Hernández, que desde Tuxtla Gutiérrez también nos acompaña, y para Francisco Gus, que también está sintonizándonos. Ya ustedes podrán, independientemente del minuto en el que se hayan unido a la reflexión, poder repasar el video cuando esté publicado, en espera de que se encuentre disponible sin problema. De cualquier forma, vamos a también procurar que esté almacenado en el canal de YouTube a la brevedad. Te lo recordamos, es Católico Defiende tu Fe. Como tal, así nos vas a poder encontrar, vas a poder encontrarnos por el mismo logo. Y en la línea que nos propone Andrés, que si debemos alegrarnos con el hecho de que el hedonismo sea contrario a la fe, vamos a explicar qué consiste. O sea, hedonismo quiere decir culto al placer. Placer que puede ser aterrizado entre la cuestión de la comodidad, de lo que tengo, de la facilidad con las que hago las cosas, de ver exclusivamente por mí, que a propósito del egoísmo, pues
hay algunas corrientes de pensamiento que también influyen, pues, el modo de relacionarnos, un pequeño adelanto de doctrina social que se trata de confrontar las filosofías que determinan la forma de relacionarnos. Hay un cuentito de Bernard Mandeville que se llama La fábula de las abejas, donde habla de que el egoísmo es el que a veces termina llevando a la sociedad pues a movilizarse, a trabajar por algo, siendo que, híjole, pues es un tema un tanto complejo, pero pudiéramos decir, bueno, yo lo resumiría en una antítesis de la ciudad de Dios de San Agustín, donde nos habla de la virtud, o sea, contrario al egoísmo, que viene siendo como lo que puede edificar esa visión escatológica de la relación de los hombres entre sí y los hombres con Dios, que es lo que busca la historia de salvación. Y creo que un ejemplo de la virtud lo podemos encontrar en el desprendimiento que puede no obedecer a ese estado donde el centro es el individuo, a propósito de San Nicolás de Bari, a quien festejamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si por ese lado iba la pregunta, Sí, Andrés. básicamente en ese sentido va la pregunta, porque Ajá, no es que estemos contrarios a que podamos gozarnos. La cuestión es que no debemos olvidar en qué debemos gozarnos. Por eso claro. también les traía hoy una lectura extra, no sé si tengamos tiempo. Pues tenemos unos 8 minutos aproximadamente. Muy bien, bueno, entonces, primero que nada, saludos a Fernando Hernández Gallardo, que fue el que muy amablemente me pasó este poema. Él se lo escuché ahora en el coloquio que tuvimos del Seminario Guadalupano Josefino. Espero que sea de su agrado y creo que me gustó para cerrar prácticamente esta reflexión, especialmente porque, si mal no recuerdo, íbamos también a checar el numeral. ¿Lo tienes por ahí, Juan? El que habla sobre María, 108 me El parece. 108 es el El 108. 108 que hablaba sobre María y que creo que ya nos había preguntado alguien sobre María, sobre este sentido de filosofía, hace, me parece que Ajá. dos programas, hace 2 viernes, no recuerdo ahorita el nombre, no recuerdo si era Gabriel también, Ujú. me parece que sí, Gabriel. Bueno, un saludo para quien ya nos había dicho esta cuestión de María, yo creo que les va a agradar. Y sobre todo también saludos a Roset OFM, que se encuentra enclaustrado en Zapopan, Jalisco. Ok. Es fraile encargado de la catedral, no, el santuario de Ujú. Zapopan, donde se encuentra Nuestra Señora de Zapopan. Y nos había recordado precisamente el mes pasado y se nos pasó eh, el santorán de Guillermo Opcan, ¿te acuerdas? Ah, Guillermo acá, muy Sí, que bueno. básicamente la iglesia no va a poder celebrar este día 8 la Inmaculada Concepción por caer domingo y yo creo que la van a trasladar hasta lunes. Pero hablando de la Inmaculada Concepción y que ya no voy a poder estar con ustedes, pues les traje este bonito poema de Joaquín Antonio Peñalosa. Ujú. Espero que les guste. Dice así: Señor, soy el ángel Gabriel, de tu Secretaría de Relaciones Exteriores. Vengo a entregarte el informe de la embajada que me confiaste. Llegué a la ciudad de Nazaret, ciudad unas 50 familias en su calle verdaderamente con flecos de palmera, y las yedras que por los árboles caminan, chorrean azules y carmines. No más de ver a María, creí haber regresado al cielo. Qué buen gusto tienes. Solo tú puedes elegir mamá modelo exclusivo, aunque sin prueba de propiedad a la mano. Supuse que era de casa de sus padres, como que la Virgen era prometida aún de José. Qué desilusión de casa. Después de ver las pinturas famosas que la sueñan en palacios renacentistas, galerías de jaspé, espejos de agua en clara con sonido, y un reclinatorio de aromosa caoba y cojín con borlas de oro. Era la casa judía a la, adosada a la montaña, cuadrada y blanca, cuadrada y blanca como un dado, y patio rubio del sol, el corral en su higuera y con su cabra, y el dormitorio sin mueble alguno. Los pobres de ese siglo, her- hermosamente, hermanos, hermosamente feo, viven, comen, duermen y mueren en un cuarto de cartón y láminas, en 2 por 2 metros cuadrados. No cabe el amor ni la esperanza. Como gente educada, comencé a saludar. Alégrate llena de gracias. Nada de buenos días, nada de buenos días y hola, ¿cómo estás?
alégrate, alegría, que llega el reino y la nueva alianza. No la llamé por su florido nombre de María. Su nombre es llena de gracias. Copa llena o llenada, copa del mundo. Copa de vino blanquísimo, no cabe una gota más. El conjunto de aguas se denomina mar, el conjunto de gracias se denomina María. Sentí que me daba el vértigo de la altura. Proseguí con un piropo más que traía en memoria. El Señor esté contigo. Este pobre angelillo salió de Dios y se encontró con Dios en ella, con Dios que había llegado antes que yo, y yo no supe dónde estaba, si en la tierra o en el cielo. Fue un juego de sube y baja. Como se impresionó con mi saludo, la muchacha de lindos ojos bajó, rosas cartadas que caen al suelo, torbellino de preguntas sin respuestas. Hay palabras que nos dejan fríos, palabras, vigas, que sustentan o desploman la vida. Acudí a consolar su turbación. No temas, María. Abrí el telón de cristal y le mostré su futuro en verbos de futuro perfecto. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará el pueblo de Jacobo eternamente, y su reino no tendrá fin. Fue un minuto de silencio como un siglo, y el tiempo y los labios congelados. Yo miraba ansioso a María, inmóvil, pensierosa, cual si no percibiera que Dios estaba en la sala de espera, por si lo dejaba entrar. Con voz de tímido rocío y valiente acero, al fin preguntó: ¿Cómo podrás ser madre si no conozco varón? No hace falta varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder te cubrirá con su sombra. Tu hijo será hijo de Dios. Se dobló el viento la azucena. Soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El cielo aterrizó en una nueva creación. Todos los jardines florecieron y se pusieron de pie los ríos. Hágase la luz. Dios se enclaustró en el vientre de María. Y hubo feliz conjunción de astros. Se metió el sol en la estrella. Órale. Pues se puede decir que es un fragmento de Pastorela combinado con el Magnificat desde la apropiación de ese gran autor potosino que es el padre, bueno, que fue el padre Peñalosa y que ahorita en gloria esté, ¿verdad? ¿Correcto? Déjame ver si lo puedo apropiar y aterrizar. Adelante. Ya para irnos. Ya para irnos. Veo pues a María como un ejemplo, como un prototipo pues de esa parte de evangelización, de esa misión, porque si bien en la cuestión del plano temporal el ángel es el que está antecediéndole, pues le está preparando de alguna forma el camino, dado que ella viene siendo pues la pieza clave en la historia de la salvación como portadora del verbo, ¿no? Y creo que tan es así que a pesar de que pues sabemos que las mujeres en cinta deben de tener pues un cuidado riguroso, deben de tener algo más de reposo que lo regular, y sin embargo tenemos a una doncella embarazada que va a visitar a Isabel, su prima, que está lejos de donde ella vive, pues para decirle que, bueno, primero que nada, poniéndose en su lugar, dado que ella también está esperando a otra persona importante, que es Juan el Bautista, y en el caso de, pues aquí viene siendo la correspondencia entre la que está esperando a Juan y la que está esperando al Salvador, y tenemos pues aquí un ejemplo de comunidad ya establecida y de comunidad por establecerse, cuando el niño se goza en el vientre de Isabel al tener la visita del niño que viene en camino, que también es Cristo en esta ocasión, ¿verdad? Entonces, pues tenemos una María que tiene condición de sierva en cuanto a que renuncia pues a sus propios, no sé, Inclusive hablando ahorita de lo ajá, mismo, a su propia comodidad. sí, a su propia comodidad, para no meternos en más líos, pero simplemente el hecho de decir, he aquí la esclava del Señor, pues lo hace con una pureza de intención que le lleva a ese sentido de congruencia, y pues a mí me lleva a pensar que para que la fe y la razón sean plenamente compatibles y busquen esa visión de trascendencia, pues la fe
y la razón deben de contar con una pureza de intención. Y así es como podemos quizá entronizar esa confianza que debe de haber hacia Dios en esa relación, y es por eso que hacemos esa alusión a María como trono de la sabiduría, y que a través de la contemplación hacia el misterio de María podemos llegar más plenamente y más purificados hacia ese misterio de la redención, ¿no? Correcto. Ay, híjole, pues bueno, creo que el Espíritu Santo realmente nos está tocando en esta cuestión. Por eso Entonces, es importante invocarlo antes de empezar. correcto. Entonces, pues bueno, no sé si hay algo más, Andrés, que... No, por el momento no, porque ya dijimos que tenemos para la próxima semana, tenemos catequesis infantil. No falten, por favor, si gustan invitar a sus niños a escuchar un cuento sobre cómo se hace un nacimiento y qué significado tiene, pues invítanos. Y si no, pues miren, creo que se lo aquí tenemos una proporcionaremos. imagen. Bueno. A ver, para que se vea. Ay. Pero bueno, la próxima semana me traigo el libro. Nacimientos para armar. Y creo que de ahí hay algo también para reflexionar a propósito del especial que vamos a transmitir. No se lo pierdan. Tampoco se pierdan si estás aquí en San Luis Potosí, perteneces a la comunidad Nueva Alianza. Tenemos a las 5:30 el día de mañana la posada de jóvenes profesionistas aquí en el Domus Day. Y te recordamos que puedes también seguirnos en @católico tú y @católico tú y @N Alianza Radio en Twitter. Puedes también encontrarnos en Instagram como Católico Defiende tu Fe todo seguido y Nueva Alianza Radio todo seguido, recordándote que puedes seguir al tanto en la semana que entra y las posteriores, esperando que no haya ninguna complicación. A partir de las 8 tiempo del Centro de México, tienes una cita con nosotros el lunes, primeramente Dios, aquí donde comenzaremos una nueva reflexión. Hoy cerramos el tema, más no la reflexión, esperando que te hayas llevado algunas inquietudes a casa, hacia tu persona, y puedas seguirlas trabajando para poder crecer en la fe, que es la razón de este programa. Y bueno, sin más, queremos agradecerte habernos acompañado y desearte que este fin de semana sea bendecido, pleno, y que en este segundo domingo de Adviento podamos tener un paso bien concertado hacia la preparación para recibir a nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima.